Mi socio y supuesto mejor amigo robó sistemáticamente todos mis clientes para abrir su propia empresa competidora mientras yo confiaba en él completamente. Lo descubrí, lo demandé por competencia desleal y violación de contrato, y lo dejé financiera y profesionalmente destruido para siempre. Me llamo Fernando, tengo 37 años, y esta es la historia de cómo mi mejor amigo desde la universidad y socio de negocios durante 8 años me traicionó de la forma más calculada y cruel posible. Robó mis clientes, mis estrategias, mi trabajo de años, para enriquecerse él mientras intentaba hundirme a mí. Y como yo meticulosamente reuní evidencia durante 6 meses para demandarlo tan brutalmente que no solo recuperé todo sino que lo dejé sin carrera, sin reputación, y sin futuro en nuestra industria. Esta es una historia larga pero cada detalle vale la pena. Conocí a Javier en la universidad hace 15 años. Estudiamos juntos mercadotecnia. Éramos inseparables. El mejor amigo del otro. Después de graduarnos, trabajamos en diferentes agencias publicitarias durante algunos años, pero siempre soñábamos con tener nuestra propia agencia. Hace 8 años lo hicimos realidad. Javier y yo fundamos nuestra agencia de marketing digital. 50-50. Socios equitativos. Firmamos todos los documentos legales, contratos de sociedad, todo muy formal y profesional. Yo me enfocaba en la parte creativa y de estrategia. Desarrollaba las campañas, creaba el contenido, manejaba las relaciones con clientes. Javier manejaba la parte administrativa y financiera. Contabilidad, facturación, contratos, toda la parte de números. Los primeros años fueron duros pero emocionantes. Conseguimos nuestros primeros clientes. Pequeñas empresas locales al principio. Luego medianas. Poco a poco fuimos creciendo. Para el año 5, teníamos una cartera sólida de 20 clientes fijos. Empresas que nos pagaban retanes mensuales de entre 10,000 y 50,000 pesos cada una. Estábamos generando ingresos de aproximadamente 400,000 pesos mensuales. Después de gastos operativos y salarios de nuestros 5 empleados, Javier y yo nos repartíamos ganancias de aproximadamente 100,000 pesos cada uno al mes. Vivíamos muy bien. Nuestra amistad también estaba fuerte. Javier era el padrino de bautizo de mi hija. Yo fui su testigo de boda. Nuestras familias pasaban tiempo juntas. Confiaba en él completamente. Entonces, hace aproximadamente un año, empecé a notar cosas raras. Pequeños detalles que individualmente no significaban mucho, pero juntos formaban un patrón preocupante. Primero, Javier empezó a llegar tarde a la oficina y salir temprano. Decía que tenía citas con el contador, con abogados, con proveedores. Cosas normales de la parte administrativa del negocio. Segundo, empezó a ser más secretivo con su computadora. Antes trabajábamos con pantallas visibles, compartíamos todo abiertamente. Ahora cerraba su laptop cada vez que yo pasaba cerca. Ponía contraseñas a archivos que antes eran compartidos. Tercero, noté que algunos clientes empezaron a ser distantes conmigo. Clientes que antes me llamaban directamente para discutir campañas ahora solo hablaban con Javier. Cuando preguntaba, Javier decía que ellos preferían manejar todo por un solo contacto y él había ofrecido ser ese contacto para simplificar. Cuarto, nuestros ingresos empezaron a bajar inexplicablemente. Javier me mostraba los estados financieros mensuales y decía que algunos clientes habían reducido sus presupuestos, que el mercado estaba difícil, que era temporal. Confié en él. Era mi socio, mi mejor amigo. No tenía razón para dudar. Hasta que recibí una llamada que cambió todo. Uno de nuestros clientes más grandes, una cadena de restaurantes que nos pagaba 40,000 pesos mensuales, me llamó directamente. El dueño, don Mario, me dijo que quería reunirse conmigo urgentemente. Pensé que había algún problema con la campaña. Llegué a la reunión nervioso. Don Mario fue directo al grano. Me dijo, Fernando, te llamé porque aprecio tu trabajo y siento que mereces saber la verdad. Tu socio Javier me contactó hace 3 meses ofreciéndome los mismos servicios que ustedes me dan, pero a través de su nueva empresa. Dijo que estaba formando su propia agencia y que podría darme mejor precio y mejor servicio. Sentí que el piso se movía. ¿Qué nueva empresa? ¿De qué estaba hablando? Don Mario continuó. Me dijo que Javier estaba contactando a todos nuestros clientes ofreciéndoles cambiarse a su nueva agencia. Que varios ya habían aceptado. Que Javier le había dicho que nuestra agencia actual estaba en problemas financieros y que era mejor que los clientes saltaran el barco antes de que se hundiera. Don Mario no aceptó porque me tenía lealtad a mí. Pero me advirtió que otros clientes sí habían aceptado la oferta de Javier. Le agradecí enormemente a don Mario por su honestidad. Salí de esa reunión en shock total. Esa misma tarde, en lugar de ir a la oficina,
Fui directo a investigar. Busqué en el Registro Público de Comercio si había alguna empresa nueva registrada a nombre de Javier. La encontré. Se llamaba Estrategia Digital Plus. Registrada hace 4 meses. Dueño único, Javier Mendoza. La misma dirección fiscal que su casa. Busqué en Internet. Tenía sitio web profesional. Logo. Portafolio. Y en el portafolio, reconocí varios proyectos. Eran nuestros proyectos. Campañas que yo había creado para nuestros clientes, ahora en el portafolio de la empresa de Javier como si fueran trabajo de él. Me sentí físicamente enfermo. Mi mejor amigo, mi socio, me estaba robando. Sistemáticamente. Llevaba meses planeando esto. Llamé a mi abogado inmediatamente. Le expliqué toda la situación. Le mostré el contrato de sociedad que Javier y yo habíamos firmado. En ese contrato había una cláusula muy específica de no competencia. Ninguno de los dos socios podía abrir negocio competidor durante la vigencia de la sociedad ni durante 5 años después de disolverla. Y tampoco podíamos solicitar o contratar clientes de la empresa para negocios propios. Javier había violado ese contrato completamente. Mi abogado me dijo que teníamos caso sólido, pero necesitábamos evidencia más allá del sitio web. Necesitábamos prueba de que Javier estaba activamente robando clientes. Contraté a un investigador privado. También empecé mi propia investigación. Durante las siguientes 2 semanas, contacté discretamente a todos nuestros 20 clientes. Los resultados fueron devastadores. De 20 clientes, 12 habían sido contactados por Javier ofreciéndoles cambiarse a su nueva empresa. 6 ya habían aceptado y firmado contratos con Estrategia Digital Plus. 3 estaban considerándolo. Solo 3, incluyendo don Mario, habían rechazado la oferta y me informaron. Javier me había estado robando clientes durante meses mientras seguía cobrando su parte de las ganancias de nuestra empresa compartida. Estaba literalmente destruyendo nuestro negocio desde adentro para beneficiarse él. El investigador privado consiguió información aún más damning. Javier había estado usando recursos de nuestra empresa, computadoras, software, incluso tiempo de oficina, para desarrollar campañas para sus nuevos clientes en su empresa personal. También descubrió que Javier había copiado nuestra base de datos completa de clientes. Información confidencial, estrategias, propuestas, todo. Se lo había llevado a su nueva empresa. Con toda esta evidencia, mi abogado y yo preparamos una demanda devastadora contra Javier. Lo demandamos por 1. Violación de contrato de sociedad, específicamente la cláusula de no competencia. 2. Robo de propiedad intelectual por usar nuestras campañas y estrategias en su portafolio. 3. Robo de información confidencial por copiar la base de datos de clientes. 4. Competencia desleal por usar recursos de la empresa compartida para beneficio personal. 5. Daños y perjuicios por los ingresos perdidos. La demanda fue por 3 millones de pesos en compensación, más disolución inmediata de la sociedad con división de activos a mi favor dada su conducta fraudulenta. Cuando Javier recibió la notificación legal, me llamó furioso. Me gritó que yo estaba exagerando, que él tenía derecho a buscar su propio camino, que no podía obligarlo a quedarse en una sociedad que ya no quería. Le dije que tenía todo el derecho de terminar la sociedad, pero debió haberlo hecho legalmente. No robando clientes mientras todavía era mi socio. No usando recursos de la empresa compartida. No violando el contrato que él mismo firmó. Javier contrató abogados caros. Su estrategia fue argumentar que el contrato de no competencia era inválido por ser demasiado restrictivo. Que él no robó nada. Que los clientes eligieron libremente seguirlo. Que las estrategias que usó eran conocimiento general de la industria, no propiedad intelectual. Pero nosotros teníamos demasiada evidencia. Correos electrónicos donde Javier contactaba clientes ofreciéndoles cambiarse. Contratos firmados con fechas que mostraban que Javier había cerrado esos deals mientras todavía era mi socio activo. Archivos de nuestra computadora compartida que mostraban que Javier había copiado la base de datos. Testimonios de clientes confirmando que Javier les dijo que nuestra empresa estaba en problemas. El caso fue a juicio. Duró 4 meses. Fue brutal. El momento clave fue cuando uno de los clientes, don Mario, testificó voluntariamente a mi favor. Explicó detalladamente cómo Javier lo había contactado, que le había ofrecido, cómo había hablado mal de mí y de nuestra empresa compartida. Otro cliente también testificó. Confirmó que Javier le había dicho que yo era el problema en la empresa, que si mi servicio sería mejor, que debería cambiarse antes de que la empresa quebrara. Javier intentó defenderse diciendo que solo estaba siendo honesto con los clientes sobre problemas reales en la empresa. Pero no pudo mostrar evidencia de esos supuestos problemas.
porque no existían. Los había inventado para robar clientes. También presentamos como evidencia el portafolio de su nueva empresa. Expertos en la industria confirmaron que varias de las campañas mostradas eran idénticas o extremadamente similares a campañas que yo había creado para nuestra empresa compartida. Javier había literalmente copiado mi trabajo creativo. El veredicto fue contundente. El juez encontró a Javier culpable en todos los puntos de la demanda. La sentencia fue brutal para él. 1. La sociedad fue disuelta inmediatamente con división de activos 70-30 a mi favor dado que Javier había violado el contrato. Me quedé con la empresa, el nombre, los clientes que quedaban, todo. 2. Javier debía pagarme 1.800.000 pesos en daños compensatorios por ingresos perdidos calculados basándose en los clientes que robó. 3. Javier debía cesar y desistir inmediatamente todas las operaciones de Estrategia Digital Plus. Tenía que cerrar la empresa. 4. Javier tenía prohibido contactar a cualquier cliente pasado o presente de nuestra empresa por los próximos 5 años. 5. Javier debía remover todo contenido de su portafolio que fuera mi trabajo creativo. 6. Javier debía pagar todos los costos legales del juicio, aproximadamente 200.000 pesos. En total, Javier me debía 2 millones de pesos y estaba legalmente prohibido de operar en la industria usando cualquier cosa relacionada con nuestro trabajo compartido. Javier apeló. La apelación fue parcialmente exitosa. El monto de daños fue reducido a 1.500.000 pesos. Pero todo lo demás se mantuvo. Javier no tenía 1.500.000 pesos. Tuvo que vender su auto. Tuvo que pedir préstamos. Tuvo que usar todos sus ahorros. Y aún así no fue suficiente. Pusimos embargos sobre sus cuentas bancarias. Cualquier ingreso que recibiera, una porción iba directamente a pagarme lo que me debía. Pero el daño fue más allá de lo financiero. La historia del caso se regó en la industria del marketing digital. Es una industria pequeña donde todos se conocen. La reputación de Javier quedó destruida. Nadie quería trabajar con alguien conocido por traicionar a su socio y robar clientes. Las agencias grandes no lo contrataban. Las empresas no querían hacer negocios con él. Los clientes que se habían ido con él regresaron pidiendo disculpas cuando se enteraron de toda la historia. La mayoría volvieron conmigo. Javier intentó conseguir trabajo en agencias en otras ciudades. Pero cuando hacían búsqueda de antecedentes y googleaban su nombre, salían artículos sobre el caso legal. Nadie lo quería contratar. Su esposa se enteró de todo el desastre. Se divorció de él. Aparentemente, ella no sabía nada de la traición. Cuando descubrió que Javier había destruido su estabilidad financiera con sus acciones, decidió que no quería estar con alguien así. Javier terminó trabajando en ventas para una empresa de telecomunicaciones, ganando comisiones básicas. Nada que ver con el marketing digital que era su pasión y su carrera. Nuestra amistad obviamente terminó. No he hablado con él en 2 años desde la sentencia. Él me mandó un email hace 6 meses. Un email largo pidiéndome perdón, diciéndome que cometió el peor error de su vida, que la ambición lo cegó, que destruyó todo, su carrera, su matrimonio, su amistad conmigo, todo por codicia. Me pidió que considerara perdonarlo. No económicamente, eso ya estaba en manos de abogados y cortes. Pero personalmente, quería que al menos pudiéramos hablar, tener cierre. No le respondí. Bloqueé su correo. Porque hay traiciones que son imperdonables. Y esta fue una de ellas. Javier no me traicionó en un momento de debilidad. Lo planeó durante meses. Sistemáticamente. Mientras me miraba a los ojos todos los días y fingía ser mi amigo. Mientras comíamos juntos, mientras reíamos, mientras planeábamos el futuro de nuestra empresa. Todo ese tiempo me estaba apuñalando por la espalda. Ahora, 2 años después, mi empresa está mejor que nunca. Recuperé casi todos los clientes perdidos. Contraté nuevos empleados. Expandí servicios. Estoy generando más ingresos como dueño único que cuando era sociedad 50-50 con Javier. Conocí a gente nueva en la industria. Hice nuevas alianzas. Nuevas amistades profesionales. Todas basadas en confianza real y contratos claros. Aprendí lecciones valiosas. Nunca más confiaré ciegamente, ni siquiera en amigos cercanos, cuando se trata de negocios. Siempre verificaré. Siempre tendré controles. Siempre protegeré mis intereses. Y sobre todo, aprendí que la justicia existe. Tal vez no es inmediata. Tal vez requiere pelear, contratar abogados, pasar meses en corte. Pero cuando tienes la razón, cuando tienes evidencia, cuando persistes, la justicia llega. Y es dulce. Javier perdió todo. Carrera. Reputación. Matrimonio. Amistades.
Futuro en la industria. Todo por codicia y traición. Mientras yo reconstruí algo mejor de las cenizas de su traición. Y esa es la mejor venganza posible. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para más historias de traiciones empresariales, justicia legal y finales satisfactorios. Y comenta tu opinión. ¿Has tenido un socio que te traicionó? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que fui muy duro o Javier se lo merecía? Leo todos los comentarios. Gracias por escuchar esta historia completa.